las cuales ustedes pueden tener una variable independiente, dos variables independientes, tres, n, y se generaliza, y para eso se ve el teorema, digamos, no de Cauchy. Bueno, el primer ejercicio, ¿qué nos dicen? En cada una de las siguientes ecuaciones establezca las condiciones de Cauchy para que definan. En el apartado I, dice funciones derivables de x y calcule la derivada de y respecto de x. O sea que en el apartado I es para cuando la ecuación define una función implícita donde y va a estar en términos de x. Y para el apartado 2i, la dice funciones derivables de y calcule la derivada de x respecto de y. Entonces, para el apartado 2i es cuando x está definida en términos de y. ¿Estamos? En este caso, ustedes tienen una variable independiente. Entonces, vamos a hacer para el apartado i, del apartado i, o sea, nosotros nos están pidiendo funciones derivables las funciones derivables de x, de la variable x, y calcule la derivada de y respecto de x, que es lo mismo que decir y'. Bueno, entonces tenemos que establecer las condiciones de Cauchy, es el apartado E, el que tenemos que resolver, ¿sí? Bueno, el apartado E, ustedes tienen coseno de x más y, ¿sí? Yo esto lo voy a pasar restando, menos y, seno de x, igual a 0. Esta es nuestra f grande. Esto lo que tienen acá es la f grande, ¿sí? Es la f de xy, ¿sí? Esta es la ecuación. Nosotros queremos ver si esa ecuación define una función derivable de x, o sea, la y, nosotros queremos ver y en términos de x. ¿Estamos? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de Cauchy? ¿Se acuerdan o no? Son tres. No me digan que no se acuerdan, no puede ser. Bueno, la primera condición, o sea, sobre todo ustedes para las condiciones van a considerar, sea un punto P sub 0, arbitrario en este caso, x0 y 0 perteneciente al dominio de la función, de esa función f. La primera condición es que el valor de la función en ese punto, x0 y 0, sea igual a 0. Es la primera condición. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bien, perfecto. La segunda condición es que la función, en este caso la f, que en este caso es coseno de x más y, menos y seno de x, las derivadas, que en este caso sería la derivada parcial de f respecto de x, que ¿quién sería? La derivada de f respecto de x sería menos seno de x más y, menos y coseno de x. Y la derivada de f respecto de y, que en este caso va a ser menos seno de x más y, respecto de y menos seno de x. Bueno, que estas funciones f, f de x, f de y, sean continuas. Profe, ¿por qué en la notación usamos F mayúscula? Porque así usamos la notación para las implícitas. Usamos una f de x donde el y depende del x. Es una f grande. Igual que en el sistema, ustedes lo tienen que haber visto con una f, una g, una h, con mayúsculas. Para las implícitas. Es notación. Eso lo vieron en la teoría. ¿No es así? Sí. Para sistemas también. Es notación. Bueno, funciones continuas en el entorno del punto. Bueno, yo les pregunto, ¿esas funciones son continuas? F, la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, ¿son continuas? Sí, profe. ¿Por qué? Porque son funciones polinómicas. Son trigonométricas. Sí, porque son, claro, son trigonométricas y un producto de una polinómica con una trigonométrica, sí, porque son, sobre todo, son trigonométricas. Trigonométricas y polinómicas, o sea que no habría problema. Por eso es que son continuos. Y la tercera condición, como en este caso nosotros estamos por calcular, y tengan en cuenta, la derivada, o sea, la y está en términos de x, entonces acá ustedes tienen que tener en cuenta que y es la variable dependiente y x la variable independiente. Entonces nosotros estamos por calcular la derivada de y después que enunciemos las condiciones respecto de x.
¿no? Entonces, la tercera condición es en base a esto. ¿Quién es la variable dependiente y quién es la independiente? Entonces, la tercera condición es que la derivada de f respecto de y en ese punto p sub 0 sea distinto de 0, ¿sí? En realidad acá dice en el entorno del punto. ¿Estamos? Esa es la condición. Y recién una vez que hemos enunciado las condiciones de Cauchy, que es la 1, la 2, la 3, podemos calcular la derivada de y respecto de x, que es con una formulita, ¿sí? Que es con una formulita. ¿Cómo se calcula la derivada de y respecto de x? Y después, por supuesto, lo vamos a particularizar en el punto p sub 0. ¿Se acuerdan cómo es? La derivada. Sí. Es un cociente. Los escucho. Era la derivada de f mayúscula sobre la derivada de y por la derivada de y sobre la derivada de x. A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Acá hay algo que está dando. Acá. Va. En el numerador es menos la derivada de f respecto de x. De P0. Claro, particularizada en el punto P0 sobre la derivada de f respecto de y Respecto de I, en el particularizada punto P0. Exactamente. Es por eso que cuando ustedes calculan la tercera condición, ven que dice la derivada de f respecto de y en P0 no puede ser 0, porque esa es la que va a parar al denominador. ¿Estamos? Bien, eso es lo que tienen que tener bien en claro. Bueno, entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, ahí ustedes tienen la función f, no me voy a mover de la pantalla porque la quiero calcular. Bueno, entonces esto está precedido, es lo mismo que el signo menos lo pongan adelante de toda la expresión, ¿no? Bueno, ¿cómo sería? ¿Cuánto es la derivada si ustedes derivan f respecto de x? La f grande, si la derivan Menos respecto de x. seno Sí, de es más, ya la x. tengo. Sí, es más, ya la tengo escrita, ¿no es cierto? Sí. Menos y coseno de x. ¿Estamos? Bien, sobre, La derivada de f respecto de I, que es menos seno, de x más I, menos seno de sí, x. menos seno de x. Perfecto. Bueno, y esto por supuesto particularizado en el punto P sub 0. Esto lo estamos haciendo en forma general. Si yo lo particularizo en el punto P sub 0 es para cuando ustedes le den un valor arbitrario a ese x0 y al y0. ¿Estamos? Y acá en realidad no es paréntesis, es corchete. Acá le voy a poner corchete y si quieren lo único que podemos hacer es acomodarla un poquito a la expresión, simplemente suprimiendo el paréntesis, pero esta derivada de y respecto de x me va a quedar así. En forma general me va a quedar seno de x más y más, menos por menos más, y coseno de x en el numerador. Y en el denominador me va a quedar seno menos seno de x más y menos seno de x. ¿Estamos? Bueno, y ahí estaría. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, profe. chicos? No. Bueno, vamos al apartado 2i. Para el mismo ejercicio. Para el mismo ejercicio, solamente que ahora hay que definir, miren, las funciones. A ver, ya les muestro. Las funciones de derivables de y. Y tenemos que calcular. Esperen que algo está mal. Bueno. Y tendríamos que calcular la derivada de x respecto de y. Bueno, acá lo voy a hacer. A ver, para aprovechar el espacio. Entonces tenemos funciones derivables de y, ahora de la variable y. Y tenemos que calcular y calcule la derivada de x respecto de y. Entonces, en este caso, la x es una función de y. Bueno, ¿cómo serían las condiciones de Cauchy? ¿Se acuerdan? Sí, la primera F es de- la que f de x y tiene que ser igual a 0. Sí, o sea, si nosotros, yo les voy a decir, Profe, comparando... serían las Sí, mismas diga. que no me cambiaría solo la tercera.
Exactamente, eso es lo que les quería decir. La 1, o sea, ustedes siempre van a considerar el punto P sub 0, que en este caso x0 y 0, perteneciente al dominio de la función f. Ya la voy a volver después a escribir. La primera es idem. La segunda, idem también. O sea que las funciones, la de f, la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, sean continuas. Y la tercera es la única que cambia. Como ustedes tienen que calcular la derivada de x respecto de y, x es la variable dependiente, y es la variable independiente. Entonces acá va a ser la derivada de f respecto de x particularizada en el punto P sub 0, distinta de 0. Eso es lo único que cambia. Es lo único que cambia, la tercera condición. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que tener bien en claro. Esperen un segundito, chicos. Necesito dejar de compartir. Ya vuelvo a compartir. Ah, sí, ya vuelvo. Espera. Es que hay mal acá en el OneNote. Lo tengo que cerrar. Denme 2 segunditos. Vamos a detener esto. ¿Eso me estaba por decir? Así es. Bueno, entonces, y ahora les digo, ¿cómo sería, les pregunto, entonces, cómo va a ser la derivada de y, de x respecto de y? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es la formulita? Menos la derivada de f en función de y. Sí, sobre la derivada de f respecto de x. Y esto, por supuesto, uno lo particulariza en un punto P sub 0. Acá eso es en forma general. No nos han dado el punto P sub 0, entonces lo dejamos en forma general. Bueno, y entonces, ¿cuánto sería? Ya teníamos calculadas las derivadas, justamente también por eso he corrido la pantalla. Menos. Lo mismo, pero al revés. Claro, lo que estaba sería menos seno, acá corchete, menos seno de x más y, menos seno de x. Y después corregimos ahí el tema del signo. Esto para corchete, y abajo en el denominador va a ser menos seno de x más y, menos y coseno de x. Entonces lo único que nos quedaría es que la derivada de x respecto de y, esto va a ser igual, esto va a ser igual, y ahí para que las comparen, esto nos va a quedar seno de x más y, más seno de x, sobre, a lo del denominador queda igual, seno de x más y, menos y coseno de x. Bien, ¿alguna duda? No, profe. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien, ahora tenemos que hacer el ejercicio 2, si no me equivoco. Me dicen si terminaron de copiar y muevo la pantalla. Ah, algo re importante, re importante. A los de eléctrica, ¿ya les dijo la profesora que hubo una modificación del parcial? Sí, que va a ser el 7. Eso, los de civil, ¿ya sabían? No, profe. Bueno, No. entonces, bueno, le estamos dando la noticia entonces a los chicos de civil. El primer parcial hubo una modificación en la fecha. El primer parcial no va a ser el 8, sino que va a ser el 7 de julio. Horario a confirmar. ¿Estamos? Ha sido horario a confirmar. Porque resulta de que el 8 creo que rinden análisis 1. Y hay algunos alumnos que están cursando las dos materias. Bueno, entonces nos han pedido desde Ciencias Básicas que el primer parcial sea el 7 y no el 8. ¿Estamos? O sea que es un día antes, miércoles. Para que tengan en cuenta eso. Bueno, ¿está la pantalla, chicos? Anoten y después le pasan a sus compañeros también, ¿no? El primer parcial, y va incluido hasta el TP11, que es el práctico de diferenciales. Bueno, Augusto ya me dice que sí, que está.
Este parece que lo pego abajo, abajo. Perfecto, vamos al ejercicio 2. Dicen cada una de las ecuaciones establezca las condiciones de Cauchy para que definan. A ver, ya les digo. Del 2, ¿cuál es el apartado? Porque este lo había puesto separado, no sé por qué. El 2, apartado D. 2, apartado D. Este. Bueno, y acá ustedes tienen una F, y les hago la aclaración, ustedes tienen una F grande que está en términos de X, Y y Z igual a 0 para el apartado D. Entonces ustedes se pueden presentar estas situaciones. Se puede presentar de que el Z esté definida implícitamente, o sea, en términos de X e Y, o puede ocurrir de que la X esté definida en términos de Y de Z, o bien puede ocurrir de que Y esté definida en términos de XZ. Y eso es lo que tienen, fíjense, en el apartado Y, apartado 2Y y apartado 3Y. ¿Estamos? Bueno, entonces eso es lo que hay que tener bien en claro, en qué cambian, en qué se modifican las condiciones de Cauchy. Las condiciones de Cauchy solo se van a modificar la tercera condición. La 1 y la 2 van a ser exactamente iguales. Entonces, vamos a enunciar las condiciones de Cauchy. Ustedes tienen una F, en este caso el apartado D, es 3x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado menos x y z igual a 0. Esa es nuestra f grande, que depende de x, y z, 3 variables. Entonces, esta es una función implícita que está definida por una ecuación en función de 2 variables independientes. Bueno, entonces para el apartado I, dice el z en términos de x e y. Z en términos de x e y. Y luego vamos a tener que calcular la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Entonces, ¿qué dicen las condiciones de Cauchy? La primera condición En el práctico dice 2 veces lo mismo. Sí, ¿en dónde? En el primer punto, en el I. Dice derivada de z respecto de x y derivada de z Sí, respecto es derivada, sí, ahí tienen que corregir, es la derivada de z respecto de y, ¿estamos? Ahí tienen que corregir. Bien, gracias, Augusto. Entonces, acá, la primera condición, bueno, por supuesto, van a tomar el punto, antes que me olvide, sea un punto P sub 0. En este caso, el punto es x0, y0, z0. Perteneciente, bueno, al dominio de la función. La primera condición es que el valor de la función en el punto P sub 0, o sea que en el x0, y0, z0, debe ser igual a 0. Sí, exactamente. La segunda condición es que f, que es una función polinómica, si ustedes derivan y obtienen f de x, ¿qué les va a dar? Otra polinómica. Si derivan f respecto de y, obtienen una polinómica. Si derivan f respecto de z, también es una polinómica. Entonces, como todas son polinómicas, Todas son continuas. todas son continuas. Exactamente. En el entorno del punto P sub 0, ¿no? Por ser polinómicas. Yo no hice la cuenta, pero es eso. ¿Sí? Por ser todas funciones polinómicas. Y la tercera condición es que, como el z es la variable dependiente, entonces la tercera condición, para que se acuerden, es la derivada de f respecto de la variable dependiente, o sea, respecto de z, en el punto P sub 0, distinto de 0. ¿Por qué? Porque esa es la que vaya a parar en el denominador cuando apliquemos la formulita. ¿Sí? En el entorno del punto P sub 0. Entonces, vamos a calcular. ¿Cómo se calcula z de x? Esto es lo mismo cuando yo les digo la derivada de z respecto de x. Es otra notación. Es lo mismo, chicos. ¿Estamos? Que es lo que les piden ahí en el enunciado. Bueno, a ver, díctenme la formulita. ¿Cómo sería? Menos la derivada de f respecto de x, Sí. particularizada por el punto P0. Sí, lo más en general ahora. Sí, sobre la derivada de f respecto de z. Sí, y lo particularizan en el punto P sub 0. Es eso. Perfecto.
Bueno, a ver, ¿me pueden dictar? Esto va a ir precedido de un signo menos. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? Ahí la tienen escrita la f. 6x 6x Sí, menos ¿qué más, Luciana? z. Menos y z. Y z, perfecto. ¿Y en el denominador? Iría 2z 2z Sí. menos xy. Menos xy. Perfecto. Bien, ahí tienen la derivada de z respecto de x. Y bueno, y ahora tendríamos que calcular la derivada de z respecto de y. Acá lo vamos a hacer. ¿A qué es igual la derivada de z respecto de y? Menos la derivada. derivada Menos de f respecto 4y. de y Sí, le escribo la fórmula y de ahí sobre el derivamos, denominador chicos. igual. Bien, y el denominador es igual, que es lo que me están ya dictando, ya se están adelantando y ya me han dictado. El denominador es igual, es 2z menos xy. Y en el numerador, ¿qué sería si ustedes derivan f, la f grande, respecto de y? 4y 4y menos Y xz. xz. 4y menos xz. Perfecto. La dejan ahí, o si quieren la acomoda, simplemente simplificando ese paréntesis van a cambiar los signos. Pero esa es la derivada de z respecto de y. ¿Alguna duda? No, profe. No, En profe. en el apartado 2i, en el 2i, nos piden de que x esté definida en términos de iz. Y entonces nos piden que calculemos la derivada de x respecto de y la derivada de x respecto de z. X pasa a ser la variable dependiente e y y z las independientes. Entonces, las condiciones de Cauchy, ¿cómo son? Es la misma, lo único que cambia es que la derivada de f respecto de x O sea, la 1 se tiene que es hacer. idéntica, claro, a la que ya hemos nombrado, ¿no es cierto? A esta. La 2 también, por eso pongo idem. ¿Estamos? No, pone a escribir todo de nuevo. Bueno, y la tercera es la única que cambia. Como en este caso la variable dependiente es x, entonces acá la tercera condición es la derivada de f respecto de x, particularizada en ese punto p sub 0, distinto de 0, ¿sí? En el entorno del punto. ¿Estamos? Es lo único Sí. que cambia. Entonces, por eso es muy importante identificar quién es la variable la dependiente y quién o quiénes son las independientes. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo va a quedar la derivada de x respecto de y? ¿Cómo sería la formulita? Derivada La de derivada f de f la función respecto de y ¿Sí? Sobre la derivada de f respecto de x. x. Perfecto. Bueno, ¿ustedes la tienen a la f ahí a mano o la vuelvo a copiar? ¿Tienen la f a mano o no? ¿O la copio? La f No. era 3x cuadrado más 2y cuadrado más 2z, no, más z cuadrado, ahí la copio, menos x y z igual a 0. Esa es nuestra f grande, ¿estamos? Igual la Entonces, tenemos allá arriba, que dice menos claro, ya la 4y menos sí. x. Sí. Ah, bien, a ver, la derivada de z respecto de x, acá la teníamos la f, era 6x menos iz, ¿no? Ajá. Y a la y la Y la, tenemos el otro. derivada de f respecto de y, que también ya la teníamos escrita, bien. Entonces 4y esto va a menos ser xz. menos 4y menos xz. Perfecto, o sea que simplemente reemplazar ya. ¿Y cuánto va a ser la derivada de x respecto de z? Menos La derivada de f la función menos la derivada de la fz función. Respecto de z sobre la derivada de f respecto de x, ¿no? Y bueno, entonces el sí. denominador ya todas las tenemos calculadas. Igual Es 6x 6x menos menos, z sí, menos, la otra va a ser la derivada de f respecto de z menos z, x. 2z menos xy. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Para los otros ejercicios, profe, lo único que tengo que hacer es despejarlo a igual al 0. En los Sí, otros apartados. sí,
Sí, lo igualan. A ver, ya me fijo. Sí, lo tienen que igualar a 0. A ver, muevo un ratito la pantalla, chicos. Entonces, ¿van a saber hacer el 3i, chicos? Pregunta, antes de que avancemos. Van a saber, hay que poner i en términos de xz y hay que calcular la derivada de i respecto de x y hay que calcular la derivada de y respecto de z. ¿Lo van a saber hacer? ¿Van a saber Sí. escribir las condiciones de Cauchy? ¿Van a saber escribirlas? Sí, profe. ¿Cuál es Sí, la profe. única que cambia? ¿Cuál es la única que cambia? La tercera. La última. La tercera Tercera. condición, obvio. Exactamente. A ver, quiero ver lo que me dice Augusto. Veamos los ejercicios del enunciado. Sí, tienen que igualar todo a 0. Pasan restando, sí, menos logaritmo neperiano de z para el apartado A. En el apartado B o el z lo pasan restando o el menos e a la x coseno pasa restando también, como quieran, lo igualan todo a 0. ¿Sí? Para que identifiquen quién es la f grande. Siempre cuando ustedes escriben así, f de x y z igual a 0, f de x y igual a 0. ¿Sí? Bueno. Bien, profe, gracias. ¿Copiaron? Antes que siga avanzando, ahí Sí, habíamos profe. quedado. Los demás, las chicas. Sí, profe. Listo, profe. Bueno, vamos al ejercicio 3. Del 3 tenemos que hacer el apartado B. El apartado B dice, demuestre que cada una de las siguientes funciones verifican la ecuación, bueno, la correspondiente ecuación. Entonces, ustedes tienen una f, acá la voy a copiar, apartado B, tienen una f, que es cx menos az, coma, ci menos bz, igual a 0, y hay que calcular. Se tiene que verificar la ecuación a por la derivada de z respecto de x, más b por la derivada de z respecto de y, es igual a c. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿qué harían ahí? Igualaríamos la ecuación que está dentro de f a 0 y sacaríamos las derivadas de z y de y y después trataríamos de reemplazar los valores de... Bien, pero ahí, bueno, ahí una observación. A esto, miren, yo les hago una observación. Esto, por la información que me da la ecuación, me pide la derivada de z respecto de x y me pide la derivada de z respecto de y. Entonces, esa información, eso me dice a mí que el z está en términos de x e y. O sea que z es la variable dependiente, x e y son las variables independientes. Bueno, a esto que tienen ustedes como argumento, vieron que está separado por una coma. Esto significa que esa función f tiene dos argumentos. Una, que es la u, y la otra la vamos a llamar b. Entonces habría que definir x e y. No, no hay que definir x e y. Vamos a hacer el diagrama, Miguel. Ya vas a ver cómo queda. Y esto es la b. ¿Estamos? Entonces, la u la llamamos a c por x menos a por z. Y b es igual a c por y menos b por z. Entonces, la función f que nosotros tenemos, esa f grande, depende de la variable u y b, y cada una de ellas, la u y b, de x y la otra de x, de y y de z. No importa que no la tiene, pero la ponemos dependiendo de las tres variables. ¿Estamos? Ajá. Bueno, entonces este es un ejercicio combinado de función compuesta con implícita. Esta información, esto me dice que z está en términos de x e y. ¿Sí? Pero eso lo vamos a derivar de manera implícita. Bueno, y para eso tengamos en cuenta que esta función f es una función compuesta, y entonces para derivarla tenemos que aplicar lo que es la regla de la cadena. ¿Sí? Bueno, miren, si yo escribo, ¿cómo se calcularía el z de x? ¿Cómo se va a calcular el z de x? Va a ser menos la derivada de f respecto de x
sobre la derivada de f respecto de z. La derivada de z respecto de y, esto va a ser igual a menos... Sí, decime. Siempre, digamos, van a ser, bueno, las derivadas que van respecto a lo que tenemos, por ejemplo, en z de i, va a ser, bueno, menos f de i sobre sobre f de z, ¿verdad? Sí, por eso es importante identificar quién es la dependiente y quiénes son las independientes. Sí, es por eso, porque la dependiente siempre va en el denominador. Perfecto, profe, gracias. Sí. La derivada de la función de la variable dependiente, sí. Bueno, entonces ahora nuestro trabajo es calcular f de x, f de z y f de y, para que después reemplacemos en la función, en la ecuación, ¿se entiende? Bueno, ¿cuánto vale f de x? La derivada de f respecto de x, aplicando regla de la cadena. La derivada de f respecto de x, de u, perdón. Ah, muy bien, ajá. Por la derivada de u respecto de x. Perfecto. Sí, Más, ¿qué más? La derivada de f respecto de b. Bien. Por la derivada de b respecto de x. Perfecto, muy bien. Entonces, como yo no conozco quién es f, simplemente esto lo vamos a dejar denotado. ¿Quién es la derivada de f respecto de u? Es f sub u. Simplemente lo vamos a denotar. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? De u respecto de x, perdón. Acá tienen la u. Bien. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de b? Es f sub b, porque no la conozco la función. ¿Y cuánto vale la derivada de b respecto de x? 0. 0. Entonces, esta derivada, la derivada de f respecto de x, me queda igual a c por f de u. Y eso es lo que vamos a reemplazar. En esta derivada vamos a poner eso. ¿Sí? Bueno, calculemos. ¿Cuánto vale f de i? Aplicando regla de la cadena. Es la derivada de f respecto de u. ¿Sí? Mirando siempre el diagrama. ¿Profe? Sí, decime. Ahí en f de u, digamos, bueno, no sería comillita arriba, porque, digamos, sería la derivada de, ¿no? No, porque vos en tu argumento vos tenés así, f de u, b. Tiene dos variables, u y b, donde u y b dependen de x y z. Para poner la comillita es cuando si hubieses tenido f de u sola, por ejemplo. Entonces ahí yo hubiese usado f', porque es una sola cosa el argumento. Pero como tiene, digamos, dos variables, entonces no sé, sería solamente f de u. Notación de derivada parcial. Así es, claro, con notación de derivada parcial. Sí, así es. Esperen que me mueva un poquito para no perderlo. Bueno, por la derivada de b respecto de i. Bueno, entonces acá me queda f sub u, porque no la conozco, es notación. La derivada de u respecto de i. 0. 0. Y la derivada de f respecto de b, f sub b. ¿Y cuánto vale la derivada de b respecto de i? C también. C. Entonces acá me va a quedar c por f de b. No, sí, por f de b. Eso es f de i. ¿Y cuánto vale? Copien la función. Quiero que la copien a la función f. Bueno, ya saben el diagrama, que es lo que me interesa. ¿Cuánto vale entonces la derivada de f respecto de z? Que es lo que me está faltando. Derivada de f respecto de u. La derivada de f, yo ya voy a ir poniendo la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de z más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de z. Bueno, y ahora me dictan. ¿Cuánto vale la derivada de f de u respecto de z? Menos a. Menos a. Miren Menos cuánto vale. Menos a, porque Menos la a. u es c por x menos az. Miren. ¿Ven? Sí. ¿Cuánto vale la derivada de b respecto de z? Menos b. Menos b. Menos b, ahí el paréntesis. Menos b. Bien, entonces esto me ha quedado menos a por f de u menos b por f de b. Esa es la derivada de f respecto de z. Entonces ahora, chicos, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, claro. Ya tenemos quién es f de x, tenemos quién es f de y, que esto es lo que estoy remarcando. Ahora la vamos a armar y vamos a ver qué nos queda y después vamos a reemplazar en la ecuación.
Entonces, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, el z de x es menos c por f de u sobre menos a f de u menos b f de b. Sacan factor común en el denominador menos 1 y entonces se va a cancelar con el signo de arriba. Y entonces nos va a quedar así. C por f de u, a sobre a f de u, más b f de b. ¿Se entiende? Sí. Bueno, lo mismo vamos a hacer para el z de i. En el z de i nos queda menos c f de b sobre menos a f de u menos b f de b. Bueno, y esto es igual. Sacan común, factor común, el signo menos, y se va a cancelar con el signo menos de arriba. Y entonces acá nos queda a f de u más b f de b. Son parecidas las derivadas. Sí. Son parecidas, pero no son iguales. ¿Estamos? Bueno, la ecuación era, miren la ecuación y ahora vamos a reemplazar. Ya tenemos quién es c de x y quién es la derivada de c respecto de y. Entonces nosotros tenemos que verificar la ecuación a por z de x más b por z de y. Y claro, y eso tenemos que, trabajando, tenemos que llegar igual a c. Eso es lo que dice la ecuación. Bueno, reemplazo, acá nos va a quedar a por c por f de u sobre a f de u más b f de b. Yo me imagino que ya se van dando cuenta de que sí nos va a dar. Más b por c f de b sobre a f de u más b f de b. Bueno, ¿y qué hacen acá, chicos? ¿Qué pasa con los denominadores? ¿Qué pasa con el c? Lo podemos escribir en una sola fracción. Claro, todos tienen el mismo denominador, ¿no es así? Entonces el denominador es a f de u más b f de b. Eso, bien. Y bueno, entonces me queda, en el numerador me queda a por c por f de u más b por c por f de b. ¿Qué van a hacer con la c? Sacamos factor común de c y se cancela todo. Bueno, entonces voy a hacer un paso, voy a hacer todo en un solo paso. Pone c y va a multiplicar toda esta expresión. Y acá lo borro al c. ¿Estamos? Porque lo sacan factor común. Y entonces esto se simplifica con esto, porque acá hay un producto. Y efectivamente esto nos da c. Y se verifica la ecuación. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Este es un ejercicio combinado. Regla de la cadena y funciones implícitas. Bien. Bueno, así nos gusta en el parcial. Si es que no, si es que no le damos sistema, ¿no? ¿Pero así o más difícil, profe? Sí, ven así. No, más difícil. Muy fácil, profe. No, profe. El que, bueno, como el que viene, a ver, sí, como el que viene. Miren, acá, tengan en cuenta, no hemos vuelto a derivar, ¿no? Pero acá ustedes, en realidad, la f de u que me queda, esa f de u va a seguir dependiendo de u y de b. Y la f de b que me queda también va a seguir dependiendo de u y b. ¿Por qué? Porque me pueden pedir derivadas de orden superior y ahí voy a seguir aplicando la regla de la cadena. Pero tienen que tener en cuenta es que estas derivadas que nosotros hemos calculado acá siguen dependiendo de u y b, y donde u y b dependen de x, de y, de z. ¿Sí? Porque en el ejercicio que viene, justamente en el 4, apartado A, me van a pedir una derivada de orden superior. ¿Puedo avanzar? Y esto, lo que tiene que, y esto que tengo acá, esa f de u, esa f de b, la voy a tener que volver a derivar. Y yo lo que les diría que ahí a la hoja, a la hora de resolver el ejercicio, la usen no en forma vertical, sino en forma horizontal, porque son largos estos ejercicios. Yo acá tengo mucho espacio para escribir, pero ustedes en la hoja les va a quedar cortada. Bueno, del 4 hay que hacer el apartado A. ¿Qué dice el enunciado? Dice apartado I. En cada una de las ecuaciones de los apartados A, B y C, establezca las condiciones de Cauchy para que definan las funciones implícitas establecidas.
halle las derivadas indicadas y verifique. En el caso que corresponda, bueno, la ecuación proporcional. En el apartado A y B no hay una ecuación, sí en el apartado C. ¿Estamos? Bueno, entonces, de acuerdo al apartado A, ustedes tienen una función f que está definida como f de x cuadrado menos y cuadrado, coma, x y z, igual a 0. Y nos piden la segunda derivada parcial de x respecto de y 2 veces. Bueno, entonces, antes de que escribamos las condiciones de Cauchy, yo tengo que saber, porque ustedes tienen x y z, ¿quién está definida en términos de quién? Y en términos de xz, z en términos de xy o x en términos de iz. Y esa información, ¿quién me la da? Está escrito. Nosotros siempre derivamos respecto de las variables independientes. ¿Sería f de x y f de y? No. No Solo de sería X. y X depende de Y. X depende de X depende de Y y Z, claro. ¿Por qué? ¿Por qué se han dado cuenta eso? Porque siempre nosotros derivamos respecto de las variables independientes. Entonces, como están derivando X, si bien 2 veces no importa, pero están derivando respecto de Y. Entonces, Y es variable independiente. O sea que X, que es la que está en el numerador, es variable dependiente. Esto es lo que me da la información. Porque si no, ¿cómo voy a escribir las condiciones de Cauchy? Yo tengo que saber quién es la dependiente y quiénes son las independientes. Claro, en base a eso voy a escribir las condiciones de Cauchy. Si no, no puedo. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Entonces, esa derivada, fíjense. Entonces, miren, en el apartado B, si bien no me piden, pero les hago la aclaración. Esta información, ¿qué me dice? Esa derivada, ¿qué me dice? X, la variable es dependiente. Exactamente, entonces ahí de nuevo, X Depende le de están Y, de Z. depende de Y y de Z. Si bien acá me piden depende de Y nada más, pero son 3 las variables y una es la dependiente. Las otras restantes son las independientes. ¿Estamos? Fíjense, Z, en el apartado C, Z está en términos de ¿quién? De X y Y. Claro, exactamente. ¿Bien? Bueno, vamos al ejercicio. Entonces nos piden que escribamos las condiciones de Cauchy. Entonces ustedes van a tomar acá, bueno, a ver, acá. CAF, sí, bueno, esto le van a llamar U y B. Sí, a esto le van a llamar U y B. Pero ¿cuáles serían las condiciones de Cauchy? Eso es lo que quiero saber. Esta, como en el ejercicio anterior, esto va a ser un U y B. ¿Estamos? Sí. Donde el U va a ser x cuadrado menos y cuadrado y donde el B va a ser igual a x y z. ¿Sí? Entonces, el U sub 0 va a ser x0 al cuadrado menos y sub 0 al cuadrado. B sub 0 va a ser x cuadrado, x sub 0 y sub 0, z sub 0. Entonces, ¿cómo son las condiciones de Cauchy? Que la función existe en el punto sub 0. No. ¿Y B sub 0? Claro, U sub 0, B sub 0. La primera sería como que U en el punto X e Y sub 0 sea igual a 0 y que B en el punto X y Z sub 0 sea igual a 0. O sea, el punto P sub 0 es como si ustedes tuviesen un U sub 0, B sub 0, ¿o no? Así es. Donde el U sub 0 va a estar definido como X sub 0 al cuadrado menos Y sub 0 al cuadrado. Y el B sub 0 va a ser igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. ¿Estamos? Cada uno de los L igual a 0. Claro, le ponen ese subíndice. Bueno, entonces la primera condición, ¿cómo sería? Que f en el punto P sub 0 sea igual a 0. La segunda condición, ¿qué sería? Que f, la derivada de f respecto de u, la derivada de f respecto de b. ¿Cómo tienen que ser? Continuo. Bueno, ¿y el u y el b de quién dependen, chicos? De X y de Y.
O sea Dice- que también la f de x, la f de y y la f de z van a ser continuas. ¿Por qué? Porque la u, la b y la u y la b dependen de ellas. ¿Estamos? Porque una función, van a aplicar, es una función compuesta. En el entorno, dice ahí. Es una n, perdón. Si no, no se entiende esto. Ahí está. Y bueno, ¿y cuál es la condición? La tercera, que es la que me interesa a mí. ¿Quién es la que no tiene? Sí, f de sea distinta al cero. en el punto P sub 0 distinto de 0. ¿Estamos? Bien. Hay un bebé que está escuchando la clase, parece, ¿no? Sí, sí, se escucha. Sí. Bueno, vamos a escribir. Tenemos que derivar, como nosotros necesitamos la derivada de segundo orden de x respecto de y dos veces, bueno, entonces tenemos que empezar a derivarla, ¿sí? Teniendo en cuenta la composición de la función, ¿sí? Entonces yo la voy a volver a copiar a la función, porque voy a tener que mover la pantalla y quiero que ustedes también la copien. X cuadrado menos y cuadrado, coma, x y z igual a 0, donde el u nosotros dijimos que era, nosotros a esto le hemos llamado u, a esto le hemos llamado b. Entonces nosotros dijimos que tenemos la f, me gusta más con color, ya lo escribo el diagrama, tenemos la f, depende de u y de b, y cada una de ellas dependen de x, de y y de z. ¿Estamos? Ahí tienen el diagrama. Le ponen ahí las flechitas. Bueno, entonces, tenemos que calcular la derivada de x respecto de y. ¿Cómo se calcula, chicos? ¿Cómo va a ser la fórmula de la derivada de x respecto de y? La fórmula. Después, en el paso siguiente, vamos a derivar. ¿Qué ponemos en el numerador? Paréntesis. La derivada. La derivada No. de... ¿De f respecto de quién? No, primero de X. escribamos... no, esperen. Primero escribamos la formulita y después abajo vamos a derivar. Sí, va a ser la derivada de f respecto de quién. De x, De y la derivada de sobre, a sobre la derivada de f respecto de x. Bueno, X. ahora, sí, ahí está, ya hemos escrito. Eso por funciones implícitas. Bueno, ahora sí voy a calcular cuánto vale la derivada de f respecto de y, que es lo que ya me estaban queriendo dictar. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? Y aplico la regla de la cadena. menos 2i. Menos 2i. No. Vamos de nuevo. Regla de la cadena. ¿De u? Sí, voy a poner por la derivada de u respecto de y, más la derivada de f respecto de b, por la derivada de b respecto de y. Y ahora vamos a calcular qué es lo que ya me estaban dictando. F sub u, ¿cuánto va la derivada de u respecto de y? Menos 2i. Menos 2i. ¿Cuánto vale la derivada de b respecto de y? XZ. XZ. Entonces esto me ha quedado menos 2i f de u más xz f de b. Bien, la derivada de f respecto de x, ¿cuánto vale, chicos? F de u. Sí, Por regla de la cadena, por u de x. Por u de x, más f de b por b de x. Perfecto. F de u queda así, denotar. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de x? 2x. 2x, muy 2x. bien. ¿Cuánto vale la derivada de b respecto de x? Y z. Y z. Y z. Entonces, esto me queda 2x f de u más y z f de b. Bueno, entonces ahora simplemente reemplazamos este ejercicio, el 8, lo voy a mover, y este ya es con sistema, por si van viendo. Lo voy a mover, no importa. Entonces ahora reemplazo, chicos. Reemplazo. La derivada nos ha quedado así. Miren, al reemplazar esto nos queda así. Menos, va con un signo menos adelante y es 2 menos 2i f de u más xz
f de b sobre 2x f de u más iz f de b. Simplemente estoy reemplazando. Bueno, a esa derivada le vamos a arreglar ahí, vamos a suprimir ese paréntesis, o si quiere lo ponemos adelante el signo menos para que no nos joda para la segunda derivada. ¿Qué quieren? Sí, mejor. Lo pongamos adelante el signo, entonces hagamos así. Esto así, va a la línea, y este signo menos ahí, adelante. ¿Estamos? Bueno, ahora tenemos que volver a derivar, porque a nosotros, en el problema, nos piden la segunda derivada parcial de x respecto de y dos veces. Bueno, acá hay una información muy importante y que no tienen que perder de vista. La x, en términos de quién está definida. De y de z. Perfecto. Otra pregunta. La f esta de u, la f esta de u y la f esta de b que nos tenemos acá en estas derivadas, tienen el mismo diagrama que la f. Tienen el mismo diagrama que la f. O sea, la f de u y la f de b siguen dependiendo de u y de b. Y cada una de ellas de x, de y y de z. ¿Por qué? Porque cuando volvamos a hacer la derivada, acá, en esta, cuando lo volvamos a derivar respecto de y, vamos a tener que derivar como un cociente. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, acá me aparece la y, nada más. Pero la f de u también depende de y. La x esta que tenemos acá también depende de y, porque la x está definida en términos de y, z. Y la f de b también depende de y. No es tan sencillo, ¿ven? Claro. Bueno, en todo lado hay entonces, que reemplazar. claro, entonces cuando ustedes vayan a aplicar la regla de la cadena, cuando vayamos a derivar f de u, van a hacer, bueno, ya les voy a explicar cómo se hace, porque es una derivada de segundo orden. Entonces, acá tengan en cuenta que tanto la f de u como la f de b, yo la pongo ahí abajo, pero tiene el mismo diagrama, ¿estamos? El mismo diagrama de las variables. Bueno, entonces, vamos a escribir, y esta es la derivada que les queda larga, que les digo yo, y que tienen la derivada de segundo orden de x respecto de y dos veces. Esta va a estar precedida por un signo menos, que es el signo menos ese que tienen acá adelante. ¿Estamos? Entonces voy a poner llaves. Y acá voy a poner una línea. Pregunta. Sí, decime, Augusto. Cuando hacemos la primera derivada, bueno, ya copiamos, calculamos todo y nos concentramos en el resultado que está arriba, que Sí, nos dio en como la esta. ecuación. En eso. Es, Y en base a eso empezamos a trabajar todo de nuevo. Todo de nuevo. En esa que yo les he remarcado ahí con rojo. Esa es la que yo tengo que tener bien en claro. ¿Bien? Bueno, tienen ustedes a mano quién es el U, quién es el B, todo, ¿no? Y la función F. Tienen todo a mano, ¿no? Bueno, porque eso lo necesito para el ejercicio. Bueno, entonces, vamos a empezar a derivar. Esta, para derivarla, es un cociente. Entonces, esperen que acá era 2x, 2x en el denominador era 2x f de u más iz f de b. Ahí está. Bueno, entonces en el denominador, como es un cociente, va a quedar, Elevado al cuadrado. claro, 2x f de u más iz f de b al cuadrado. Eso va a quedar en el denominador. Tengan en cuenta que está precedido de un signo menos. Bueno, derivemos el numerador. ¿Cómo es la derivada del numerador? Menos 2 por la derivada de y. ¿Cuánto vale la derivada de y? 1. 1 por el f sub u sin derivar. Más, perdón. Más, que en este caso va a ser con un signo menos porque tiene ese menos 2. Menos 2 por el y sin derivar. Por la derivada del f de u. Y ahí es donde yo los quiero escuchar. Bueno, los ayudo.
Yo tengo que derivar esta f sub u respecto de i. Respecto de i. Miren cómo es. La derivada de f sub u la vuelvo a derivar respecto de u. Entonces me queda f sub u, por la derivada de u respecto de i, más la derivada de f sub u respecto de b. Voy por el otro camino. Por la derivada de b respecto de i. Y cierro el corchete ese. Hasta ahí hemos derivado el primer término del numerador. Me falta el otro término. Acá como pone un paréntesis. Ya sé por qué. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno. Hasta ahí solamente hemos derivado el primer término. Y nosotros tenemos que derivar todo el numerador. Entonces acá hay un corchete. Bueno. Más. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto de y? Porque la x depende de y. Sí. ¿Cuánto vale? Sería x sub y. Sí. ¿Cómo? Es x sub y, z f de b. Exactamente. Bien. Y les pregunto yo, ¿quién es x sub y? Es esto lo que tenemos acá. ¿Estamos? Simplemente lo estoy denotando, porque imagínense si lo tengo que copiar todo. Bien. Más el x sin derivar, la z sin derivar porque es una constante, y ahora vamos a derivar el f de b, siguiendo el diagrama de las variables. Sí. Entonces esto es f sub b, f sub b u, por la derivada de u respecto de i, más f sub b, claro, por la derivada de b respecto de i. ¿Estamos? Y todo esto que recién acabamos de derivar es la derivada del numerador. ¿Por quién va a ir multiplicada? Por el denominador sin derivar. Ajá, y el denominador es 2x f de u más i z f de b. ¿Estamos? Bien. Sigamos. Yo, porque no lo quiero perder el ejercicio, acá voy a poner el menos. El menos de esa derivada del cociente. ¿Estamos? Sí. Bueno, menos. El numerador sin derivar, que es menos 2i por f de u más xz por f de b. Sin derivar. Y ahora pasamos a derivar el denominador. ¿Cómo me va a quedar el denominador, chicos? ¿Cómo me va a quedar la derivada del denominador? Tienen 2 por x por f de u. O sea, el x, no pierdan de vista que depende de y. Entonces, ¿cómo va a quedar? 2x de y. 2x de y por el f de u sin derivar. Más 2x f de u de u. Eso va a ser f de u por la derivada de u respecto de y. Más f de u de b por la derivada de b respecto de i. Bien. Más, que es el más que tengo acá. ¿Qué? ¿Qué más? Z f de b. Z f de b, porque la derivada de i es 1, más iz sin derivar por, sí, lo escucho. F de b de u. F sub b u por la derivada de u respecto de i, más f de b por la derivada de b respecto de i. Cierro el paréntesis, cierro el corchete y recién cierro las llaves. Esto todo es sobre 2x f de u más iz f de b. Bueno, estos ejercicios ustedes lo van a dejar expresado así. Y van a decir, miren, les voy a poner un poquito, a ver, esperen un segundito. ¿Dónde está la vista? No tan chiquito. Ahí, para que lo puedan, me parece que lo pueden ver en unas. Ahí lo pueden ver completo, un poquito menos, ¿no?
A ver, probemos con 95. Ahí está un poquito más chico. A ver, para que lo vean. Ahí tienen la derivada. ¿Ven? ¿Las ven? Sí. En una sola para que la vean completa. Y ustedes, ¿dónde van a poner así? Donde U de I es, ¿cuánto era el U de I? ¿Cuánto era la derivada de U respecto de I? Menos 2i. Menos 2i. ¿Cuánto era la derivada de B respecto de I? XZ. 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 Y bueno, y el XI lo vuelven a copiar acá. Y ahí ya queda expresada la derivada, pero no se pongan a reemplazar, porque si no le va a quedar interminable el ejercicio. El que quiera saber que lo reemplace, ¿no? Claro, el que quiera saber a lo que llegan, y ahí termina la derivada. Imagínense si nos piden que sigamos derivando esto. Es un ejercicio presentado. Por eso les digo, este ejercicio es un ejercicio largo. ¿Y de dónde se pierden? Que se olvidan de que la X estaba definida en términos de IZ y se olvidan de que la F de U y la F de B siguen dependiendo de U y de B y estas de X y Z. ¿Estamos? ¿Y son los del parcial, profe? Así son. No. Con la tercera derivada. Con la segunda derivada. Así son, sí. Pero no tengan miedo, sí les va a salir. Esto es práctica, chicos. Por ahí se asustan porque ven las letras y se asustan por ahí por la notación. Vamos al ejercicio 8. ¿Puedo seguir avanzando? Consulta, Sí, profe. profe. Sí. Bueno, yo acá he sacado la derivada de U y de B, y bueno, cada una de sus incógnitas. Después he sacado de U y de B cada una. Sí. Y F de B, ese que está sueltita ahí, no tiene nada que ver, ¿no? No, no tiene nada que ver. Este F de B, me decía Augusto, ¿está? No, que es simplemente que cuando ustedes hagan el diagrama, es lo mismo la de la F de U que la de F de B. Está bien. Pasa que para no volverla a escribir. Entonces, Es si solo ustedes para hacen, seguir, que nos ayude. claro, es para que ustedes sigan el diagrama, entonces hacen F de B, U por la derivada de U respecto de I, F de B, B por la derivada de B respecto de I, es para que sigan el diagrama. Ah, bien. Entonces, tanto la F de U como la F de B tienen el mismo diagrama, tienen el mismo árbol de variables. Es para que sigan cuando hagan esta derivada, esta que tienen acá y la que tienen acá. Y la F de U, entonces borran acá, no ponen B, ponen U. De acuerdo a la derivada que ustedes estén calculando. Si no nos queremos perder, la podemos copiar las dos iguales para que no... Claro, es para que no se pierdan en el ejercicio, sí, así es. ¿Estamos? Bien. Si no lo escriben ahí al lado, lo escriben ahí al lado al otro diagrama. El F de B depende de U y de B, y estas de X y Z. ¿Estamos? Para que no se pierdan a la hora de derivar. Eso es, para eso lo escribo el diagrama. Bien. Bueno, vamos al ejercicio 8, que este ya es de sistema. Profe, Sí, decime. tengo una duda. Me perdí en la parte de por qué la regla de la cadena de FU y FB la hace con I. Porque tu F de U, ¿de quién depende? Tu F de U está en términos de U y de B. ¿Y cuánto va el U y el V? Estaban definidos en términos de X e Y. U era, si no me equivoco, X cuadrado menos Y cuadrado. Y el V es X y Z. Entonces, cuando vos haces el diagrama, el F de U depende de U y B, pero cada uno de ellos, el U y el B, dependen de X y Z. Entonces, el F de U depende de X y Z. Por eso es. ¿Está? Claro, pero ¿por qué realiza solamente con I? Porque tu ejercicio te piden la segunda derivada parcial de X respecto de Y. Solamente de Y te piden. Ah, bien, ahora sí. Es por esto, porque la derivada que te están pidiendo es solo de Y. Yo simplemente estoy calculando en base a lo que te piden en el ejercicio. ¿Estamos?
Ah, bien, si decía, por ejemplo, respecto de X, hacía toda la regla de la cadena con Para X, claro. O sea, en este caso te pueden pedir, como el X depende de Y de Z, entonces va a ser respecto de Y o respecto de Z. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. Bien, vamos al ejercicio 8. Dice, en cada uno de los siguientes sistemas, establezca las condiciones de Cauchy para que definan a las funciones implícitas establecidas y encuentre las derivadas que se indican. Bueno, a ver, vamos al ejercicio. Del ejercicio 8 tenemos que hacer el apartado B. La cantidad de ecuaciones me dice el número de variables dependientes. En un sistema, la cantidad de ecuaciones, o sea, el número de ecuaciones, me dice el número de variables dependientes. ¿Cuántas ecuaciones tienen ustedes en el sistema B? 2. Entonces van a tener 2 variables dependientes. Bueno, de acuerdo, miren las derivadas que nos piden. Miren las derivadas que nos piden. Entonces, ¿quiénes son las dependientes y quiénes son las independientes? X y U van a ser las dependientes. Sí. Y Z las independientes. Entonces la U está definida en términos de IZ y la X está definida en términos de IZ. ¿Por qué? Porque eso tengo que tener bien en claro a la hora de armar el jacobiano. Bueno, vamos a escribir entonces primero las condiciones de Cauchy para este sistema. En general, a la primera ecuación le llamo F y a la segunda ecuación le voy a llamar G. Voy a escribir las condiciones de Cauchy. Bueno, condiciones de Cauchy. Bueno, ¿cuáles son? La primera condición es que el f, la función en el punto P sub 0, sea igual a 0. El punto P sub 0 va a tener estas coordenadas: x0, y0, z0, u sub 0. ¿Estamos? Esa va a tener esas coordenadas. Y además también el g, la segunda ecuación, también tiene que ser igual a 0. La segunda condición, f, la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z, la derivada de f respecto de u. Y ahora voy con g. G de x, g de y, g de z y g de u. ¿Sí? Tienen que ser funciones continuas. Todas. Todas, en el entorno del punto P sub 0. Y la tercera condición es donde tienen que tener cuidado. Es el jacobiano de f y g respecto de las variables dependientes. ¿Quiénes son las dependientes? De X y U. X, U. Por supuesto, esto va particularizado en el punto P sub 0. Ese jacobiano tiene que ser distinto de 0. ¿Estamos? Bien. ¿Saben cómo se arma el jacobiano? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ese jacobiano es el que va en el denominador. Bueno, yo les voy a hacer es tan largo. Sí, si no, no me termina más. Bueno, vamos con la primera. Vamos con la derivada de x respecto de y. Vamos con la derivada de x respecto de y. Acá, en el denominador, va el jacobiano siempre, para las 4 derivadas, va a ir el jacobiano de las variables dependientes, o sea, de u y de b. De x, u. De x, u. En el numerador va menos el jacobiano de f y g respecto de ¿quién? Ustedes están derivando a x respecto de y. A x la están derivando respecto de y, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en lugar de poner x, ponen y. Para que me acuerde. Esa es la regla memotécnica, digamos. Y lo demás queda igual. El jacobiano. Esta notación, chicos, esta notación, a mí me gusta más esta, pero también la pueden ver así, como una J grande, de f y g respecto de x, u. Es lo mismo, chicos, ¿no? Eso se llama el jacobiano. Es un determinante. En este caso, un determinante de orden 2. ¿Sí? Bueno, entonces, esto
Esto no importa, yo si después le tengo que copiar la ecuación, la voy a volver a copiar. El jacobiano de f y g respecto de I, U. Esto es así, lo que va en el numerador ponen f respecto de I, respecto de U. G respecto de I, respecto de U. Ese es el que va en el numerador. El sistema, la f, la ecuación era 2x más I menos 3z más menos 2u igual a 0. La g, la ecuación era x cuadrado más y cuadrado más z más u. Ese era el sistema. ¿Vamos? Ese era el sistema. Bueno, entonces tenemos que derivar f respecto de i. ¿Cuánto es f respecto de i? 1. F, 1. ¿Cuánto vale f respecto de u? Menos 2. ¿Cuánto vale g? Bien, ¿cuánto vale g respecto de i? 2i. 2i. ¿Cuánto vale g respecto de u? 1. 1. Entonces esto me queda 1 por 1, 1, menos por menos más, 4i. Eso es lo que vamos a escribir en el numerador. Y en el denominador, que es para todas las derivadas, para las 4 que me piden ahí, es la el jacobiano de f y g respecto de x, u. Entonces esto va a ser f de x, f de u. G de x, g de u. F respecto de x, ¿cuánto vale? 2. 2. F respecto de u, menos 2. G respecto de x, 2x. 2. ¿Cuánto vale g respecto de u? 1. 1. Entonces esto me queda 2 menos por menos más, 4x. Entonces, reemplazando aquí, esto me queda menos 1 más 4i sobre 2 más 4x. Y ahí tienen la derivada. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, les hago una más. Le hago la derivada de u respecto de, podemos hacer xu y tenemos respecto de z. El u respecto de z. A ver, ¿cómo va a ser la formulita? ¿Cómo va a Menos ser la z. ¿No? Sí, a ver, siempre empiecen completando el denominador. Es el jacobiano de f y g respecto de las variables como dependiente, que en este caso era x, u. Sí, siempre va a ser el mismo en todos los. Siempre va a ser el mismo. Solo cambia el del numerador. Entonces acá va a ser el jacobiano de f y g respecto de quién? X y z. Coma z. Y ahí ponemos z. Entonces donde dice u, ponemos z. ¿Sí? Y ahí cerramos. Bueno, el denominador. Claro, el denominador ya lo tenemos calculado, chicos. El jacobiano que está en el denominador es el mismo que este. Para todos. Es 2 más 4x. Para todos ya lo tienen calculado. O sea que lo único que me faltaría es calcular el jacobiano, este jacobiano. Acá lo voy a calcular para no moverme tanto la pizarra. El jacobiano de f y g respecto de xz. Entonces esto va a ser f de x, f de z. G de x y g de z. Entonces, el f de x y el g de x ya lo tengo calculado. Me dijeron que es 2 y 2x. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de z? Menos 3. Acá tienen al f, menos 3. ¿Cuánto vale la derivada de g respecto de z? 1. 1. Entonces esto me da 2 más 6x. Y entonces acá ponen menos 2 más 6x. ¿Ven? Y ahí tienen la derivada de u respecto de z. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Sí. En el jacobiano, ¿cómo se para identificar los dependientes? Bueno, Joaquín, tenés muy mala conexión. No sé si yo o todos te escuchan así con la voz.
Ah, bien, así con la voz robótica. Cuando uno tiene mala conexión, pasa eso. Yo sé lo que vos me querés preguntar. ¿Cómo identifico para armar estos jacobianos? Bueno, esto, mirá. Yo en estos ejercicios, los de sistema, tengo que identificar quién o quiénes son las variables dependientes, quiénes son las independientes. Entonces, en base a lo que me piden en el ejercicio, como acá me piden, yo lo que les dije, ustedes tienen dos ecuaciones. El número de ecuaciones, o sea, el número de ecuaciones que tienen en el sistema, me dice el número de variables dependientes. Entonces, acuérdense, el número de ecuaciones del sistema, el número de ecuaciones del sistema es igual al número de variables dependientes. Entonces, en este caso vos tenés dos ecuaciones, entonces son dos las variables dependientes. A vos te piden la derivada de x respecto de y, la derivada de x respecto de z, la derivada de u respecto de y y la derivada de u respecto de z. Entonces, el x y el u son las variables dependientes. Dos ecuaciones, dos variables dependientes. Y las otras dos variables, que en este caso es y y z, son las independientes. Entonces, la x, por las derivadas que a vos te piden, la x está en términos de y de z y la u está en términos de y de z. Entonces, cuando yo escribo el jacobiano, cuando escribimos las condiciones, el jacobiano, que es la tercera condición, es en base de las variables dependientes, y ese es el que va en el denominador. ¿Sí? Si vos te fijas en las dos derivadas que hemos calculado, ese siempre ustedes empiecen escribiendo el que va en el denominador. Y el del numerador, como vos querés calcular la derivada de x respecto de y, bueno, es como que ustedes hacen esto, miren. Yo escribo, pero no se olviden, ¿no? Miren, es como si ustedes escribieran el jacobiano del sistema, digamos. Pero donde dice x, en el numerador, lo borro. Y ustedes respecto de quién están derivando. Respecto de quién están derivando esa x. ¿De qué variable? La están derivando respecto de y. Entonces ahí pongo y. Donde decía x, pongo y. Claro, así como me acuerdo, digamos, es una regla memotécnica para acordarme. Lo mismo hago para la otra derivada. La derivada de u respecto de z. En el denominador va el jacobiano de las variables dependientes, o sea, de u y de x y de u. Y como u estás derivando respecto de z, si acá vos decías, si vos tenías el z, acá vos tenías el u, acá tenías el u, entonces, ¿qué hago? Lo borro a ese u, y como el u lo estás derivando, lo reemplazo por z. Exactamente, entonces acá lo reemplazo por z. Bien, es una reglita memotécnica, digamos, para acordarme. En el denominador siempre el jacobiano de las variables dependientes. ¿Sí? Bueno, por supuesto que yo les dejo para ustedes que hagan, pero si quieren se los copio. ¿Cuánto les da la derivada de x respecto de z? Sí, ¿qué necesitan? ¿La clave? Bueno, sí, además, el orden en el que escribe las variables dependientes, la f y g. Esto, el jacobiano. Claro. O sea, el jacobiano vos lo vas a armar. Si vos has puesto g primero, es porque yo así la llamé en el sistema. En el sistema yo dije la primera ecuación es f y la otra ecuación es g. Claro, y después las variables. Y las variables en el orden. Sí, vos fíjate que generalmente uno lo hace en forma alfabética, generalmente. El jacobiano, vos tenés acá, se lo lee así, respecto de x, respecto de u. Entonces, cuando yo lo escribo, acá vos tenés respecto de y, de u. Entonces, f de y, f de u, g de y, g de u. Acá, x, u. Entonces, f de x, f de u, g de x, g de u. Si ustedes se fijan, en la primera fila va todo respecto de la primera ecuación de f. En la segunda fila va todo respecto de g, de la segunda ecuación. La primera es respecto de x y la segunda es respecto de u. ¿Sí? Eso han visto en la teoría. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, tenemos no se acuerdan si han hablado de eso. Bueno, yo les escribo a lo que van a llegar, a lo que tienen que llegar, para que le quede el resultado. Este les da 1 sobre 2 más 4x.
Y el u de z, no, el u de i me faltaría, esto les queda menos 4i menos 2x sobre 2 más 4x. ¿Estamos? A eso, esta, digamos, les voy a dejar para que ustedes la hagan, porque por cuestiones de tiempo. Vamos al ejercicio 11. Antes de que cierre el tema de la asistencia, para la 2M1, para civil, la clave es todo con minúscula. ¿Están en el aula virtual, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces acá vamos a pausar. Miren, dice, en este ejercicio nos piden la derivada de z respecto de... Es otra notación, no sé si la han visto esa notación, ¿les suena familiar o no? Bueno, ¿cuál vamos a resolver? De todo, vamos a resolver esto. La derivada de z respecto de i dos veces. Esta es la derivada de segundo orden de z respecto de x primero y luego de i. Bien, bueno, entonces ustedes acá, miren, vamos a hacer el diagrama. Ustedes tienen una z. La función z, por cómo está definida, depende de u y de b. ¿No es cierto? Sí. Ajá. Y bueno, ¿y u y b de quién dependerá? De X y de Y. De X Ajá. y de Y. Ajá, de X y de Y. Perfecto. Bueno, entonces ustedes me dicen, el U y el B va a depender de X y de Y. Y el B también va a depender de X e Y. Entonces, vamos a derivar. Tenemos que derivar Z respecto de Y, de esta variable. A ver, díctame, ¿cuánto vale la derivada de Z respecto de Y? Debo cambiar con negro. ¿Cuánto vale? Díctame. Aplicando regla de la cadena. Bien. Derivada de z respecto de u. Por la derivada de u U respecto de I. Más la derivada de Z respecto de B. Por la Por la derivada de B. B. Respecto de I. de Y. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de Z respecto de U? Me paro en Z y derivo. ¿Cuánto es? 3u cuadrado. 3u cuadrado. La derivada de U respecto de I es U sub I. Más la derivada de Z respecto de B es 3b cuadrado. ¿Eso de dónde lo saco? De la función Z, de acá. ¿Vamos? Por la derivada de B respecto de I. ¿Dónde saco U de I y B de I? ¿De las que están ahí al costado? No sé. Eso, del sistema, claro. Ahí, fíjense, de acá voy a llamarle F a la primera ecuación. Entonces, la primera ecuación va a ser U más B menos X menos Y igual a 0. La segunda ecuación le voy a llamar G, que es esta. Y va a ser X por U, más Y por B menos 1 igual a 0. Entonces, nosotros dijimos U depende de XY, B depende de XY. Entonces, ¿cómo es la derivada de U respecto de Y? U y B son las variables dependientes, entonces va a ser en el denominador el jacobiano de F y G respecto de U y B, de las variables dependientes. Y en el denominador, el numerador va a ser el jacobiano de F y G respecto de ¿quién? De donde dice U, ¿qué van a poner? Y B. Exactamente, van a poner I y B. Bueno. Y ahora vamos a derivar. Bien, yo se lo voy a hacer acá. En el denominador va a ir F de U, F de B. G de U, G de B. Ese determinante. En el numerador va a ir menos F de I, F de B. G de I, G de B. Bueno, y ahora ustedes me dictan. De acuerdo al sistema, me dictan las derivadas. F de I, ¿cuánto vale? Menos 1. F de menos B. 1. Sí, F de B. 1. G de I. 1. No.
G de B. I. B, bien. G de B. I, muy bien. En el denominador, F de U. 1. F de B, 1. G de U. X. G de B. Y. Bueno, entonces, resolviendo esto, miren, yo lo voy a resolver acá abajo para que no perderme tanto de la pantalla. El U de I les va a quedar así. En el denominador, si ustedes resuelven este determinante, les queda I menos X. Y en el numerador les queda menos I menos B. Entonces, pero está precedido de un signo menos. Entonces les va a quedar I más B. Ahí está. Entonces, cuando van a reemplazar, acá el Z de I, les queda 3U cuadrado por I más B sobre I menos X. Más 3B cuadrado, y lo mismo hay que hacer para el B de I, chicos. Lo mismo, horrible. No es largo, eso es lo que pasa. La derivada de B respecto de I. Ya sabemos el denominador. El denominador ya sabemos, es el jacobiano de F y G respecto de V. Que ya lo sabemos, ya lo hemos calculado. Esto nos ha dado I menos X. Y en el numerador es menos el jacobiano de F y G respecto de donde dice B, tengo que poner I. UI, exactamente. Bueno, yo por cuestiones de tiempo, yo ya lo tengo calculado. Y eso me ha dado, eso me da en realidad, me da menos B más X. Y para no andar renegando con ese signo, lo escribo así. B más X, y al signo lo paso abajo. Y entonces me queda X menos Y. ¿Estamos? Entonces acá reemplazo B más X sobre X menos Y. Bueno, esa es la primera derivada, chicos. Y ya me voy a tener que... Esta es la primera derivada. ¿Qué hay que volver a hacer? Derivar todo de nuevo. Todo de nuevo. Exactamente. Porque hay que calcular el Z de I. Eso es lo que nos están pidiendo. Teniendo en cuenta que U también depende de I, ¿verdad? Teniendo en cuenta que U y B, sí, exactamente. Sí. Uy, perdón. Sí, teniendo en cuenta que U y... Sí, es largo. Bueno, ¿qué tienen? ¿Unos minutitos o se tienen que ir a clase? Clase, lo de M1, profe. Bueno, entonces cualquier cosa se lo voy a terminar la clase que viene, ¿eh? O la clase de consulta lo podremos ver. ¿Se pueden conectar a la clase de consulta? No. Sí, grabado. Esto está grabado, sí. La clase de consulta no la grabo. Pero todo queda grabado en el OneNote, ¿verdad? Todo queda en el OneNote. ¿Hasta Sí, hasta la de consulta en el OneNote que yo les compartí, tienen lo de las 3 comisiones mías. 2M1, 2R1, 2Q1 y lo de la clase de consulta. Todo queda en el OneNote. No aprendí a entrar, así que bueno, ya vamos a ver cómo entro. Bueno, con la mail institucional. ¿Profe? Sí. Este video, ¿cuándo lo va a subir a YouTube? Y hoy yo lo descargo y lo subo. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno. Profe, sí. ¿Por qué no cambió el signo al último en vez de I? Para que no andar ahí, para que no tenga problema ahí con el signo, entonces lo pase al signo, al denominador. Ah, bien, gracias. ¿Estamos? O sea entonces, que para la segunda derivada, digamos, conviene, digamos, dejarla así, o sea, sacarle el signo S. Claro, por eso, para que quede acomodadita. Entonces, en base a esta Z de I que tengo acá, bueno, ahí, a esa la voy a tener que derivar. ¿Sí? A esa la voy a tener que derivar. Bueno, vamos a dejar acá. No. Y de ahí, y después, en todo caso, antes de empezar derivada direccional, les voy a hacer esta derivada. Dale, profe. Sí, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Que anden bien. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao. Muchas gracias. Pudieron registrar toda la asistencia, ¿no? ¿Qué? Aguante Messi. Sí, profe, nos vemos. Después de este tema Nos vemos, que anden bien. Vamos, Messi. La segunda La tarea. segunda tarea. Sí, así es. Profe, yo tengo... ¿Qué ustedes se tienen que ir ahora? ¿Está apurada? Ya va a estar avisado. No,
yo estoy acá, Bruno, decime. Ah, bien. Yo me inscribí, hice un cambio de comisión y yo soy de mecánica, pero estoy cursando en eléctrica con ustedes, por Ajá, el tema de los horarios. sí, Y bueno, justo me llegué a la facultad, revisé unos trámites que había hecho de una inscripción fuera de término y de un cambio de comisión. sí. Y bueno, ellos me decían que el tema de pasar la regularidad y todo eso, por más que yo esté en el sistema, todo en el CISACAD, Sí, me tengo que comunicar con ustedes, digamos, porque yo pertenezco a la 3S1 teóricamente, a 2S1, digo. a la 2S1, sí, sí, Claro. sí, sí. Ahora vos decime, en el campus virtual yo ya te puse Sí, yo en el estoy en aula virtual. 3Q1. Yo estoy en Ah, 3Q1, bueno, justo me puse bueno, ahí lo para que que me sí, lleguen los apuntes y todo. perfecto, lo que sí, de poco, si vos llegas a regularizar la materia, ahí vos recordame, Bruno, ¿sabes por qué? Porque yo le tengo que comunicar a tu profe de mecánica en realidad. Claro, a Facundo. Facundo Sí, era el sí, profe de pero no, práctica. pero ¿vos sos de la 2S1 o de la 2S2? Profe, la No, de grabación. 2S2, de 2S2. Ah, cierto, la grabación. Para eso Mire, mi consulta ahí. sí,